¿Qué tal, mis amigos gamers? Bueno amigos, este video principalmente está hecho para personas que tienen dudas acerca del renacimiento, cómo hacerlo correctamente o que simplemente no lo saben hacer porque son jugadores nuevos o porque hace mucho tiempo no lo hacen. Empezando por el primer punto de esta guía, les voy a indicar dónde están todos los botones que deben construir para que puedan hacer el renacimiento. Si no construyen todos los botones, no van a poder renacerse, por lo cual la primera parte o el primer punto u ubicación, sencillamente fácil y básico, es construir todos los botones que ustedes encuentren dentro de la base, es decir, dentro de este edificio, absolutamente todos, de armas, de drones, de equipamiento, absolutamente todo. Listo, inclusive los que están aquí en la parte de arriba también hay que construirlos todos. Como segunda parte estarían los botones de acá, que sería la parte de la barraca de los soldados, que aquí es donde podemos elegir los soldados que queremos que nos acompañen. El segundo lugar sería este de acá, no solo esta parte sino la parte de aquí arriba, toda esta baranda también. Deben construir todos los botones de toda esta baranda que está acá, toda la baranda que está aquí, absolutamente toda, tienen que buscar los botones. Listo. El otro lugar es esta parte de aquí, que no se nos vaya a olvidar ni un solo soldado, porque si se nos olvida construir uno de estos soldados, uno solo, no nos dejará renacernos. Entonces esta parte de aquí también es importante. El otro lugar viene siendo la parte de la pista donde invocamos nuestros aviones, construir todos los botones que aparecen en esta parte. El otro lugar sería la parte del muelle, donde vamos a construir todos nuestros barcos o vehículos que vayan por agua. Y el otro lugar sería el búnker. Esto hay que revisar el búnker, que todo esté construido tanto en la parte izquierda como en la parte derecha como en la parte del fondo, ¿vale? Todos estos botones que nos van a aparecer aquí también deben estar construidos. El segundo punto y más importante, realmente, si nosotros tenemos dinero o recursos, debemos gastarlos antes de renacernos, porque si nos renacemos, por ejemplo, en este momento, perderíamos todos los recursos que tenemos acá. Entonces es súper importante antes que nada gastar o invertir todos estos recursos. Por ejemplo, ¿cómo se pueden invertir para no gastarlos? Simplemente pueden comprar vehículos que tengan pendientes o pueden comprar mejoras, por ejemplo, de vehículos. En este caso, por ejemplo, yo tendría esta, le daría comprar y listo, ya la compré. Entonces, importante, inviertan o gasten sus recursos antes de renacerse. Perfecto. Antes de continuar, los invito como siempre a que le den un like, que se suscriban y que comenten y pidan su tutorial para poderles ayudar, amigos. Continuamos con la guía. Recomendación es que ustedes se equipen, es decir, que tomen todas las armas posibles antes de renacerse. Eso les va a dar la siguiente ventaja: cuando ustedes se renazcan con las armas que ustedes tienen, no las van a perder, solamente lo que va a desaparecer es la base momentáneamente. Pero al tener ustedes sus armas y blindajes, en este caso pueden tener este de acá o claramente el que está dentro del búnker, que es mucho mejor. Principalmente como ventaja es que cuando ustedes se renazcan tengan su equipamiento, van a poder ir en cualquier vehículo a recoger y conquistar bases. Si conquistan las bases, les va a dar un dinero a medida que pasa el tiempo y les va a permitir nuevamente construir su base muchísimo más rápido. Entonces ese sería uno de los tips más importantes antes de renacerse. Listo, en mi caso yo ya tengo mis soldados, he alistado unas armas e inclusive he dejado un vehículo allá, pero entonces le voy a dar renacer. Listo, entonces Revert, le doy cerrar. En este caso comprobé algo: los soldados no quedan, pero las armas sí me quedaron y me quedó mi vehículo. Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró. Lo logró, señor. Lo logré. Lo logró. Lo logré.
Esto lo que me va a permitir es que yo en mi vehículo vaya a las islas, las conquiste y vaya ganando dinero mientras logro conseguir algo para ir mejorando rápidamente mi base. ¿Listo? Espero esta información les sirva, chicos. También, como se dan cuenta, cada vez que yo necesite crear un botón, también va a haber una guía que va a ser una línea verde que me va a salir como esta que ustedes ven y me va a indicar hacia qué lugar tengo que hacer mi construcción. Asimismo, recuerden que aquí les va a salir el progreso, es decir, cuánto han mejorado su base para poderse renacer nuevamente. No siendo más, amigos, hasta la próxima. Let's go.